Bueno, comentaba que mi esposa y yo vamos a dar la clase de epístolas pastorales, primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. Y bueno, creo que hay dos personas más que están inscritas. Este, bueno, a ver si en el transcurso de este tiempo se conectan, sí. Eh, bueno, pues son tres cartas que el apóstol Pablo está enviando. Son pocos capítulos, pero con una extensión en cuanto a su profundidad. Hay muchas cosas que aprender de estos dos hombres, tanto de Timoteo como de Tito, de lo que el apóstol Pablo habla sobre de ellos. Y quisiera orar para empezar, ¿sí? Pues Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, Señor. En esta noche ponemos en tus manos este tiempo, Señor, este tiempo de enseñanza, aprendizaje. Y Padre, oramos, Señor, que estas enseñanzas que el apóstol Pablo dio a Timoteo y a Tito, Señor, también sean para nuestra vida, para nuestro crecimiento, Señor, para aquellas cosas en las que en cualquier ministerio que tú nos hayas dado o que vayamos a servir, podamos ponerlo por obra, Señor. Te damos gracias, yo bendigo a cada una de las estudiantes, Señor, Padre, y oro esta noche, Señor, que tú derrames una unción fresca, Señor, en mi esposa, en mí, para dar esta enseñanza, Señor. Habla tu Espíritu Santo a través de nosotros y que lo que hablemos y enseñemos sea tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, Dios les bendiga. Mi nombre es Cristina Pulido y pues aquí vamos a estar viéndonos, ¿verdad? En esta materia. Faltan, ¿como cuántos compañeros faltan? Ustedes que han estado aquí, ¿cuántos son en línea? Patti, Pues es que creo que varía, porque el cuatri pasado éramos como 8 en una materia y en la otra éramos como 5 y luego fue disminuyendo. ¿y los viernes con cuántos quedaron? Pues tú estabas los viernes, Mayra. Sí, Éramos como 7, más sí, o menos, ¿verdad? Ah, ok. más o menos, ¿verdad? Como 6 o 7. Pero Sí, es que, por ejemplo, yo no, ahorita no estoy tomando la de los miércoles, entonces Ajá, no sé ni ahorita ajá, cuántos hayan quedado. sí, el ya. miércoles solo nos conectamos 3 personas. Mm, Ah, ok. Bueno, para dar, es lo que preguntábamos para darnos una idea, ¿verdad? Si todavía van a conectarse más personas, ¿verdad? Más que nada es, con esa intención es la pregunta, ¿verdad? Ah, bueno, pues nos gustaría, bueno, vamos a presentarnos para los que no nos conocen. Mi nombre es Cristina Guerrero de Pulido. En Agua Viva me conocen más como Cristina Pulido, ¿verdad? Por obvias razones. Mi esposo es Alfonso Pulido y pues aquí vamos a estar impartiendo esta materia, pero me gustaría que ustedes se presentaran. Si son de aquí, son de alguna red, son de Altamira, no sé, ¿verdad? Quisiéramos conocer si son de aquí, de Aguadiva Madero, si son de alguna red, si son de fuera, pues también que nos digan, ¿verdad? Para conocerles. Sí, buenas noches. Yo soy Abigail. Yo me congrego en otra iglesia. Realmente yo no soy de Aguaviva, pero en alguna reunión general de iglesias, repartieron volantes del instituto y así fue como supe y como me inscribí, ¿verdad? Ajá. ¿Y cuánto tienes en el instituto? Yo estuve, el primer cuatrimestre que estuve fue el antepasado y casi lo terminé, pero como me fui de aquí de México,
ya no lo terminé. Entonces, pero fue el primer cuatrimestre. Y el pasado, como no estaba, ajá, no lo tomé. Ok, prácticamente es el Ujú. segundo cuatri. Muy bien. Ajá, sí, ajá. Ok, bueno, muchas Ujú. gracias, bienvenida. Sí, gracias. Pati, Pues yo este es mi segundo cuatri, igual que Abigail, y me estoy congregando en Aguaviva Centro y estoy en la red de Karen, y de Romis. perfecto, muy bien. Gracias, chicas. Mayra, Yo le estaba moviendo, pero no quiere. Buenas noches, pues yo soy Mayra. Yo vivo aquí en Río Verde, San Luis Potosí. Nos estamos friendo, básicamente. Entonces, los invito al calor. ay, ustedes Y estarán. bueno, pues yo ya tengo, ya casi voy a terminar. Creo que me faltan como 2 materias. Y ya prontamente yo creo que voy a terminar ya todo lo que es el instituto. Ujú, Pero siempre me da gusto pues estar con los maestros Alfonso y Cristi, ¿verdad? Son excelentes. Ya creo que es la tercera clase que nos vemos. Entonces, ujú. pues es garantía que vamos a aprender muchísimo. Entonces estoy contenta. Gracias, Gloria a Mayra. Dios. Pues esperamos también nosotros aprender de ustedes, ¿verdad? Porque siempre decimos nosotros también aprendemos de ustedes, ¿verdad? Lo que ustedes viven, lo que han vivido en la palabra de acuerdo a lo que estamos viendo en clases y también pues lo que Dios les ha dado, les da, ¿verdad? O les ha dado. Entonces, está bien saber que son más o menos tres, y sabemos que están todos, ¿verdad? Todos los alumnos. Y pues también nos da gusto que nadie es de Aguaviva Madero, ¿verdad? Gracias a Dios son foráneas y las tres mujeres te ganamos. Va a ser bendito entre las mujeres. Bueno, ok, ya que nos hemos presentado, algunos nos conocemos, ¿tienen por ahí lápiz o pluma y una hojita? ¿Sí? Ok, miren, les vamos a hacer unas preguntas y estas preguntas no es un examen, pero sí es algo que queremos conocer lo que ustedes opinan o qué conocimiento tienen de lo que les vamos a preguntar, obviamente relacionado con esta materia, ¿sí? Entonces, si tienen su lápiz, su pluma y su hoja, escriban, por favor. Y la primera pregunta es algo rápido, ¿sí? La primera pregunta es, ¿por qué se llaman epístolas pastorales? Según lo que ustedes tengan conocimiento, o sea, no hay problema. O sea, vaya, no se vayan a consultar ahorita, no, es para ahorita, pero lo que ustedes consideran, ¿sí? Ok, ya. ¿Por qué se llaman epístolas pastorales? La pregunta dos, ¿quién escribió estas cartas? Pregunta tres, ¿a quién van dirigidas? Y pregunta cuatro, ¿estas cartas se encuentran en el Antiguo Testamento? O sea, es una pregunta. Cinco, ¿qué expectativa tiene de esta materia? Y la última, explique de qué manera ha transformado Dios su vida a través del Instituto Enviados. ¿Ok? Pueden contestarla. Ahorita
eh, no sé, 5 minutos, 6 minutos, contéstenos lo que ustedes consideren, es breve. Y una vez que lo terminan, lo pueden mandar al WhatsApp de mi esposa. Sí, ahorita les paso el número. Adelante. Si tienen alguna duda, pueden preguntar. ¿Ya quedó o damos un poquito más de tiempo? Ok, ya, Po- Abigail. Ajá, sí, podría enviar Sí, el número. eh, Gracias. Yo es lo 8, envié. sí, el número es 833-343-4269. Es el de mi esposa. Una foto y ya. Ujú. Ok. Ok, pues bienvenida, Perla. Perdón, 343, ¿qué? 833. 3, ajá, 833-343-4269. Gracias. Sí. Ok, no se preocupe, no tiene ningún valor. O sea, tiene valor lo que ustedes ponen, nos interesa. Sí. Ok, bueno, ok, como decía al principio, eh, esta, estas epístolas pastorales las escribió el apóstol Pablo, eh, y son las únicas cartas que escribe a personas, ¿sí? Las demás cartas las escribe a iglesias. Entonces, por eso se le puso el nombre de epístolas pastorales. Ha habido algunas situaciones de opiniones en el pasado de eruditos que piensan que no son escritas por Pablo, por el tipo de escritura, de narrativa y otras cosas, pero realmente sí, sí fueron escritas por él. Tanto Timoteo como Tito, vamos a ir viendo que son dos jóvenes a los que él escribe, dos jóvenes a los que estuvieron tiempo con él y que eran de gran aprecio para el apóstol Pablo, ¿sí? Todo esto nos lleva a reflexionar de que Pablo, siendo un hombre que era rodeado por muchas personas, sí, interesa o pone su interés en estos dos jóvenes, sobre todo porque eran jóvenes pero entregados a Dios, sí. Habían escuchado al apóstol Pablo, predicar el evangelio y a pesar de su juventud, o sea, ellos siguieron a Jesús a través de la enseñanza del apóstol Pablo. Era muy difícil y más adelante lo vamos a ver, que Pablo pudiera confiar en él, en alguien, o sea, tan grande era su confianza que los envía a estas dos iglesias, uno a Éfeso y el otro a Creta, o sea, para que predicaran y para que enseñaran. Hay una de las cosas que quiero recalcar, ellos no eran pastores, y aquí es el detalle de que por qué epístolas pastorales, ¿verdad? Ellos no eran pastores, ellos dos, sino que eran enviados, ¿sí? Eran enviados y de esta manera ellos fueron creciendo. ¿Va? Quiero compartirles algunas diapositivas y así empezamos. Sí, sí las ven, ¿verdad? Ok. ¿Quieren tomarle fotos? Las que siguen más adelante, adelante o quieren escribir, también me voy a ir despacio. Y esto es la introducción de por qué epístolas pastorales es Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. Esas son las tres cartas que vamos a estudiar, que vamos a conocer las razones por las que se enviaron, ¿sí? Y aquí, la expresión de epístolas pastorales, ¿sí? Este,
no, la anterior, pero para que la vean ellas. Si están viendo ustedes toda la... La pantalla no, ¿verdad? Mm, Sí, Sí, se ve. Muy bien, maestra. Si se alcanza a ver todo, digo, sí, las sí, imágenes de ustedes no tapan la... no. No, no, ok, nada más nos aparece a nosotros entonces, ok. ¿Verdad? Ok, la, la expresión dice epístolas pastorales, dice que data de la primera parte del siglo XVIII, ¿sí? Y estas cartas son de gran importancia porque dan instrucciones a estos pastores, aquí podemos decirlo pastores, mas sin embargo lo que les comentaba no es exacto porque ellos no eran pastores, o sea, en el sentido general de la palabra, ellos eran, como les dije hace un momento, eran enviados del apóstol Pablo, ¿sí? Porque tenían ciertas características que ahorita vamos a ir viendo, ¿sí? O sea, no eran ellos ministros de una congregación local, sino más bien eran enviados especiales o comisionados del apóstol Pablo, ¿sí? Y ellos iban a cumplir unas misiones muy específicas. Más adelante vamos a ver el carácter de cada uno de ellos y cómo eran tan diferentes ellos en carácter. Y esto nos lleva a pensar cómo Dios, no importa, o sea, ni la edad, no importa cómo seas, lo que importa es el corazón que Dios ve para usar a las personas en su obra, ¿sí? No sé si voy rápido o voy bien, van copiando o van tomando foto. Sí, yo voy escribiendo. Estoy. sí, yo también estoy escribiendo. Están escribiendo, ok. Ok, entonces ellos tenían estas características, eran cada quien en su momento siguieron al apóstol Pablo. Probablemente Timoteo, sabemos que Timoteo era un cristiano de cuna, como le llamamos nosotros, porque tenía a su abuela, a su madre, que ellas habían predicado o habían recibido a Cristo, eran cristianas y le dieron una enseñanza a Timoteo, pero no fue hasta que él escucha al apóstol Pablo predicar el evangelio y fue como él, aun siendo un hombre que conocía, o un jovencito que conocía la palabra de Dios, él recibió a Jesús en su corazón, ¿sí? Entonces, ellos iban a cumplir misiones, ¿sí? Pongamos en esto énfasis, iban a cumplir misiones, ¿sí? Y, y bueno, confirmando esto, ¿a quiénes fueron dirigidas? Pablo tenía una forma de dirigir las cartas, ¿sí? O sea, del remitente a los destinatarios. Eso es lo más común, ¿sí? Eso es lo más común, ¿sí? Pero él primero saludaba, ¿sí? Y Timoteo significa temeroso de Dios. Eso significa Timoteo. Era un hijo espiritual y compañero y ayudante de Pablo. Y se dice hijo espiritual porque Pablo lo trajo con él, le enseñó y que probablemente, eso lo digo, probablemente él haya recibido en una de esas campañas de Pablo, haya visto la forma de predicar y realmente él ahí afirmó su fe en el Señor Jesús, ¿sí? Él nació en Listra, su madre era judía, o sea, se llamaba Eunice, y de padre griego, ¿sí? Algo que tenía
Timoteo era muy estimado por los hermanos en Listra y Iconio, a pesar de un carácter tímido, o sea, era muy apreciado, ¿verdad? Y bueno, aquí les confirmo, no se sabe con exactitud en qué fecha se convirtió. Pensamos por las escrituras que en una de esas viajes que hizo el apóstol Pablo, sí, pero no sabemos con exactitud, sí. Lo que dice la Biblia es que su padre, su madre y su abuela eran cristianas, sí. Y esto consideramos que fue durante el primer viaje de Pablo, cuando Timoteo pudo presenciar los sufrimientos del apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, todo esto es el currículum de Timoteo, ¿sí? Ahorita más adelante vamos a ver lo de Tito, pero Timoteo es muy común que en las iglesias, cuando uno tiene un liderazgo y está enseñando a alguien y ese alguien, o sea, un hermano está creciendo y después lo está apoyando al líder, le decimos, este es el Timoteo o esto es mi Timoteo, ¿verdad? Porque está con él en todo momento. Así era Timoteo, de tal manera que para que, para, para que Pablo lo considerara su hijo espiritual, quiere decir que era un hombre que estaba entregado a a la obra del Señor. ¿Sí? Ok. ¿Puedo continuar? Sí, Ok. Y el apóstol Pablo lo describe como un siervo de Dios en el Evangelio, ¿sí? Y era un hombre muy conocido, con un buen prestigio, o sea, un joven entre los apóstoles, ¿sí? Y en muchas de las ocasiones lo nombra como fiel compañero y colaborador. Y la comisión que Pablo le da a él es enviarlo a fortalecer las iglesias gentiles. Eh, el apóstol Pablo, o sea, lo envía más por algunas situaciones que se estaban viviendo en la iglesia de Éfeso, ¿sí? Inclusive algunos dicen era una carta situacional por algunas situaciones que se estaban viviendo en aquel tiempo, ¿sí? Y que Pablo tenía la suficiente confianza para instruir a Timoteo para las cosas que tenía que trabajar, ¿sí? Para que una de las cosas era de que había esos falsos maestros, ¿sí? Entonces, Timoteo fue uno de los que más trabajó para alentar a las iglesias gentiles. Timoteo tenía un corazón grande, o sea, para las iglesias, para los cristianos, para llevar el evangelio. Era un hombre que tenía ese sentir de Cristo en su corazón, ¿sí? Entonces Pablo, de hecho, destaca el interés verdadero que Timoteo tiene por los creyentes, ¿verdad? Algo que no veía en algunos otros. eh, el mismo Pablo, o sea, dice en Filipenses que algunos buscaban su propio interés, pero Timoteo no. Timoteo buscaba el interés de los demás. Se apegaba a lo que Jesús había venido a este mundo y Timoteo tenía ese corazón, esa carga, pero tenía la mejor disposición, o sea, de servir a la iglesia y de ser sobre todo un buen discípulo, ¿sí? Aquí podemos ver muchísimas cosas, ¿no? Como Timoteo era un discípulo fiel, pero también un discípulo obediente, ¿sí? No era un discípulo rebelde, ¿sí? Sino que era un discípulo obediente. Y esa es la enseñanza que nos deja, ¿sí?
de cómo eran sus características, cómo era como persona, como cristiano. Y aunque no tenía características de su carácter, mas sin embargo Dios lo usaba poderosamente y el apóstol Pablo tenía la mayor de las confianzas para él. Por eso lo manda ahí, lo envía ahí, lo comisiona para que él vaya y corrija algunas cosas de las que se estaban viendo en la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Ok. Si tienen alguna pregunta hasta aquí, la pueden hacer con toda confianza. Si hay algo que no está a nuestro alcance, lo dejamos para la siguiente clase. No se preocupen, no lo sabemos todo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Está todo bien hasta ahorita? Sí, gracias. Ok. Y estas epístolas, dado lo que está haciendo Timoteo, lo presentan como pastor, ¿va? Y dan un cuadro más completo de su personalidad. O sea, era muy afectivo, ¿sí? Pero tímido, ¿sí? Pero tímido. Y bueno, en la iglesia todos tenemos diferentes temperamentos, pero a todos Dios usa, ¿sí? Cuando hay esa disposición del corazón, ¿sí? Pero había algo que resaltaba en Timoteo, ¿sí? Que ninguno de los compañeros, ninguno de los que seguían a Pablo, ¿sí? Fue tan ardientemente elogiado por su lealtad. Era un hombre leal, leal a Jesús, pero leal a quien le había puesto Dios como su mentor, ¿sí? Entonces, esto se destaca de Timoteo, ¿sí? En muchas ocasiones, a lo mejor a ustedes les ha pasado que llevan a alguien a los pies de Cristo y ya algún tiempo, pues tienen problemas con esa persona, ¿sí? Y eso es, no voy a decir que es común, pero puede pasar, ¿sí? Puede pasar. Y aquí Timoteo nos deja la primera enseñanza a nosotros, porque todos, o sea, ustedes, nosotros hemos sido discípulos y seguimos siendo discípulos, ¿sí? Necesitamos tener la disponibilidad para ser enseñados, para ser corregidos, para ser guiados. Eso es lo que aquí aprendemos de Timoteo, porque a veces nuestros líderes batallan, ¿sí? O sea, con la disciplina, con la lealtad, o sea, con la disponibilidad. Pero cuando Pablo tenía alguna situación de enviar a alguien, o sea, muchos estaban ocupados, pero Timoteo no. Timoteo tenía la disponibilidad y por eso lo resalta como un hombre leal, ¿sí? Un hombre leal. Por eso Pablo se cree, se piensa que lo veía como sucesor, ¿sí? Dado todas estas características que estamos mencionando de Timoteo, de un hombre que se esforzaba, de un hombre que tenía virtudes, que era un hombre temeroso de Dios como su nombre, ¿sí? Y que de esta manera Pablo valoraba todo lo que este joven, que era un joven, ¿sí? Estaba haciendo. En aquel tiempo, un joven se consideraba todavía a los 40 años, ¿sí? Entonces Pablo amaba y admiraba a Timoteo, ¿sí? O sea, sobre todo esos rasgos de personalidad que él tenía y de su obediencia a Dios, ¿sí? De su obediencia a Dios. Entonces aquí hay muchas cosas que vemos en este joven Timoteo, o sea, todas estas características por las cuales el apóstol Pablo lo elogia aquí, pero también en Filipenses, o sea, dice muchas cosas buenas de este hombre, o sea, no estaba mintiendo ni exagerando, sino que a pesar de su carácter,
a pesar de que era un hombre tímido, o sea, era un hombre usado por Dios poderosamente, ¿sí? Ahora vamos con Tito. De Timoteo hasta ahí sí está bien. Vamos a conocer más cosas, pero hasta ahí está bien de Timoteo. ¿Sí anotaron todas las características? Sí, gracias. Ok. Tito era otro hijo espiritual, compañero, colaborador del apóstol Pablo. Y miren ustedes que Tito no se menciona en el libro de los Hechos, ¿sí? Aunque acompañó a Pablo y a Bernabé en su viaje a Jerusalén. O sea, no se menciona, pero más sin embargo, ¿sí? Más sin embargo, es enviado también a una comisión para que vaya a una iglesia, ¿sí? Tito, a diferencia de Timoteo, era griego. Sus papás eran griegos, sus padres. Y aunque en aquel tiempo se tenían que circuncidar, aquí él no fue obligado a circuncidarse. O sea, Pablo llevó a Tito a la isla de Creta, donde lo dejó para consolidar la obra y organizar a la iglesia, ¿sí? O sea, la circuncisión era, circuncidarse era de la ley, pero ya aquí, en los tiempos de Pablo, ya estamos en los tiempos de la gracia, ¿sí? Ya la ley no. Y era una de las cosas que, que señalaba a Pablo para que se corrigiera en aquel tiempo, es de que estaba el judaísmo dentro, pero con algunas todavía costumbres y leyes que querían meterla al cristianismo. Y era uno de los señalamientos que el apóstol Pablo hacía, ¿sí? Entonces, Tito sirvió en Creta muchos años como obispo, muriendo a una edad avanzada, ¿sí? Entonces, vemos aquí estas grandes diferencias entre uno, entre Tito y Timoteo, y no estamos señalando quién sea mejor. Simplemente los dos, estos jóvenes, eran unos jóvenes que amaban a Dios, que reconocían a Jesús como su Señor y Salvador, y que tenían la disponibilidad de servir a Dios donde se les enviara, ¿sí? Cosa que a veces hay cierta resistencia en la iglesia, hay cierta resistencia en algunos creyentes. A veces nos resistimos a servir donde nos mandan, sino queremos servir donde a nosotros nos gusta y eso no es. O sea, eso no estar completamente entregado al Señor, ¿sí? Entonces, hasta aquí vemos a estos dos hombres entregados a Dios y que sabemos que Dios los estaba usando, ¿sí? Ahora, entre Timoteo y Tito, tenían algo en común, que eran inamovibles, ¿sí? No hay nada que los moviera, no hay nada que los distrajera, sino que estaban enfocados en las cosas de Dios, ¿sí? O sea, en la lealtad y que todo era a causa del Evangelio, a causa del Evangelio. Y vuelvo a resaltar, porque estas son de las cosas que se resaltan en ellos, la disposición de ser enviados. Y no enviados en situaciones sencillas, sino en comisiones difíciles. O sea, no quiere decir que no eran, que eran hombres, estaban disponibles porque no tenían ocupaciones. Y quiero decirles algo, o sea, Dios usa a aquellos hombres y mujeres de Dios que siempre están ocupados para darles otras encomiendas, ¿sí? Aquellos que están sentaditos en la ociosidad espiritual, o sea, regularmente no son llamados, ¿sí?
Ese concepto tengo yo. Pero aquellos que están sirviendo, que están ocupados en las cosas de Dios, o sea, Dios les llama a más cosas, ¿sí? Y entonces, aquí son enviados a estas comisiones que no eran sencillas, ¿sí? Que no eran sencillas, pero como eran amigos del apóstol Pablo, los envía a estas comisiones, ¿sí? Y en algo se diferían estos ambos. O sea, Pablo tenía dos hombres diferentes, pero dos hombres con un corazón para Dios. Y no importa cómo seas tú en cuanto a tu carácter, en muchas otras cosas que ya tenemos en nuestra formación, si tu corazón está disponible para Dios, Dios te va a usar. O sea, Tito era más líder y Timoteo era más seguidor, ¿sí? Entonces, Tito es el tipo de hombre que puede no solo recibir órdenes, sino también puede proceder según su propio criterio. O sea, tenía la iniciativa, o sea, de hacer más cosas, ¿sí? Por eso se consideraba con unas características más de liderazgo, ¿sí? Pero los dos eran usados por Dios. O sea, los dos eran usados con Dios, ¿sí? Y los dos respetaban a Pablo porque Pablo era un ejemplo de sufrir por el evangelio, ¿sí? Y también en muchas ocasiones de ser abandonado por sus amigos, de ser abandonado por personas cercanas a él. Mas, sin embargo, ellos jamás lo abandonaron, ¿sí? Entonces, Tito es un hombre de recursos propios. ¿Qué quiere decir esto? Que era un hombre con iniciativa en una buena causa, ¿sí? Este, Uno ve en él algo de la agresividad de Pablo en el buen sentido de la palabra, ¿sí? En el buen sentido, o sea, hacia el evangelio. Y Timoteo era cooperador, un hombre que muestra este espíritu aún cuando tal cooperación le exige hacer cosas que van en contra de su naturaleza, de su naturaleza. Es que yo no puedo hacer eso porque no tengo carácter para eso, a veces decimos. No, es que a mí no me gusta hablar en público. No es que a mí no me gusta participar porque yo así soy callado o callada. Aún con todo eso, y no voy a decir limitantes porque no son limitantes, para Dios no hay limitantes en un hijo de Dios, sino que había la disposición, aunque fueran contra su naturaleza humana. Me refiero a que hay cosas que yo esto no me gusta hacerlo, esto no se me da, a veces decimos, no se me da, pero cuando tú permites que Dios lo haga en ti, Dios es el que va a obrar. Y eso es lo que pasaba en Timoteo. Cuando Dios le habló a Moisés para que fuera su intermediario para sacar al pueblo de Israel, intermediario con el faraón. O sea, Moisés dijo, no, yo no sirvo para esto, ¿sí? Moisés se declaró incompetente, él, pero Dios no lo consideraba así, ¿sí? Sin embargo, a estirones y empujones, o sea, tuvo que hacerlo, ¿sí? Aunque aún con su naturaleza de que no hablaba bien, de su tartamudez, o sea, él lo hizo, ¿sí? Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que confiemos en Dios, ¿sí? Que depositemos nuestra confianza en Dios y que estemos enfocados en Él. Y eso es lo que Timoteo hacía. Él pudiera haber dicho, no, yo aquí estoy tranquilo, no, yo no soy muy sociable, no, yo no soy esto, no. Eso no lo podemos decir para las cosas de Dios, ¿sí? Entonces, Tito era uno de los convertidos por medio del apóstol Pablo, que lo llama verdadero hijo en la común fe. Vemos dos
descripciones que hace el apóstol Pablo de estos dos hombres, y ahí pongo la cita, Tito 1:4, y vemos que no importaba, o sea, en una iglesia hay diferentes tipos de personas. Lo que los caracteriza y hace en común es un corazón para Dios, ¿sí? Que es lo que el Señor quiere, ¿sí? Eso es. Y podemos ser tan diferentes, pero con un corazón para Dios, el mismo corazón. Ahora, algunos opinan que de Tito, que su hogar estaba en Antioquía de Siria y que se había convertido durante la campaña de evangelización que Pablo llevó a cabo y que Bernabé en ese lugar. Y cito estas citas, pues ustedes cópienla para irnos un poquito más adelante y tener un tiempo para hacerlas, preguntar dudas o comentarios que ustedes quieran agregar, ¿sí? Y ustedes hayan comentado, ¿sí? Ok, hasta ahí estamos bien. ¿Si han alcanzado a escribir? Sí, Sí, ok. Ahora, de estas epístolas, el autor es el apóstol Pablo. La fecha de escritura, todo esto es importante conocer. Algunas Biblias nos dan esta información, algunas otras Biblias no nos lo dan, ¿sí? Pero es importante conocer el autor, la fecha de escritura, los destinatarios, es importante, ¿sí? ¿Y por qué se le da este título? Sí, esta es la primera carta que se tiene registrada de parte de Pablo a su asociado Timoteo. O sea, esta es la primera carta. No hay más cartas más que esta y la de segunda de Timoteo. Sí. Entonces, estos dos nombres, estos dos cartas o epístolas fueron enviadas a Timoteo. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? ¿Verdad? Que Timoteo era originario de Listra, lo mencionamos, es hijo de una devota mujer judía llamada Unice, gran fortaleza espiritual y debilidad física, estamos hablando de Timoteo, ¿sí? Eran muy, muy semejantes en cuanto a esto de debilidad física en cuanto a Pablo. ¿Sí? Eran características muy similares, ¿sí? Y hagan de cuenta que lo hace un colaborador ideal del apóstol, ¿verdad? En cuanto se identificaban físicamente y bueno, en el amor a Dios, ¿no? Y Pablo lo comisiona y deja a Timoteo en Éfeso para aconsejar en esa iglesia que en ese momento estaba experimentando ciertos problemas con algunos falsos maestros, con algunas situaciones que estaban prevaleciendo en la iglesia. Y Pablo le hace muchas recomendaciones a Timoteo. Eh, Le dice también que, que tenga cuidado porque pues él es joven, ¿sí? Y que no lo vayan a echar de menos. Había ancianos, había gente que se decía conocer, pero Timoteo era un hombre extraordinario y por eso Pablo depositó toda su confianza en Timoteo. Y bueno, a nosotros nos da mucho gusto también cuando nuestro líder deposita toda la confianza en nosotros, ¿sí? Que tenga la confianza de que tiene la seguridad de que a la comisión o al lugar donde nos envíen a servir, o sea, saben que lo vamos a hacer
con todo el amor y toda la dedicación y el esfuerzo para Dios. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo con Timoteo, ¿sí? O sea, dándole instrucciones a pesar de su juventud para aconsejar a la iglesia. Y esto nos lleva a pensar que no importa la edad para que Dios te use. O sea, no importa la edad, ¿sí? O sea, un joven, o sea, que está bien instruido en la palabra de Dios, o sea, puede aconsejar a otra persona de mayor edad, pero quizá con poco tiempo en el Señor. O quizá con tiempos de cristianos, pero no entregado al Señor. Son cosas muy diferentes. El años, los años de cristiano no es sinónimo de que seas una persona madura en el cristianismo, ¿sí? Sino que esto se tiene que reflejar, o sea, en muchas, pero en muchas cosas, ¿sí? Y Timoteo, a pesar de ser joven, o sea, se reflejaba ese amor a Dios y ese crecimiento que tenía él espiritualmente hablando, ¿sí? Entonces, tengamos mucho cuidado porque a veces hay personas, pues, que suelen decir, yo tengo más años que tú en Cristo y yo tengo más derechos. En las cosas de Dios no hay escalafones, ¿sí? En las cosas de Dios no hay escalafones, ¿sí? O sea, Dios es soberano y puede usar a las personas que Él quiera, ¿no? Sin embargo, el joven y tímido Timoteo no tiene experiencia en cuestiones pastorales. Y si por lo tanto Pablo le escribe para animarlo y darle a su verdadero hijo consejos sobre el liderazgo espiritual y el desarrollo de una iglesia para la gloria de Dios, ¿sí? O sea, lo que hace un momento decía, ¿no? O sea, permitir ser enseñados, sea el tiempo que tengamos en el Señor, y así sea un joven el que esté dando la enseñanza, nosotros aprendemos porque es Dios el que está hablando de esa persona, a través de esa persona, ¿sí? Entonces, esto lo distinguía a Timoteo de las demás personas que rodeaban a Pablo, y por esta sencilla razón, pero muy compleja a la vez, de Timoteo de seguir todas las instrucciones de Pablo, para ir a una iglesia donde había gente que quizá eran más, o no quizá, había gente mayores con él, quizá con más tiempo en el cristianismo, pero que no estaban llevando, vamos a decirlo así, una sana doctrina, ¿sí? Entonces, pues se destacan muchas de estas cosas de Timoteo y de Tito, ¿no? ¿Para dónde se escribió? Les decía que esto es muy importante. Y algunas Biblias lo traen, otras no. Habrá que siempre informarse de todo esto. Y es posiblemente en Filipos, en Macedonia, ¿sí? Y lo que contiene esta carta, ¿sí? Esta carta personal de Pablo a su íntimo amigo Timoteo, o sea, esto tiene varios propósitos. No es en orden de prioridad, pero uno es ofrecer esperanza y consuelo, primeramente para que Timoteo permanezca en el buen camino. O sea, sigue instruyéndolo, lo sigue animando, a pesar de ser un hombre fiel y leal, ¿sí? Y esto es una señal a la iglesia de que Timoteo tiene el apoyo expreso del apóstol Pablo, ¿verdad? O sea, llevaba la carta de recomendación, la firma del apóstol Pablo, de que este hombre, de que este joven, o sea, iba a dar esas instrucciones enviadas por Pablo, ¿no? Entonces Pablo le ofrece a Timoteo consejos para la congregación en lo que vamos a ver en varias cosas que él ofrece porque Pablo había detectado todas estas cosas que estaban pasando en la iglesia y que no era posible en esos momentos Pablo estar en la iglesia. Entonces, le da todas estas instrucciones y habla del culto adecuado, o sea, de cómo deben de ser los líderes en la iglesia. Y yo creo que eso es hasta el día de hoy.
desde aquel tiempo de la iglesia primitiva hasta el día de hoy, las relaciones con la viuda, los ancianos y los esclavos en aquel tiempo, obviamente, ¿sí? Y de la amonestación, de la corrección para los cristianos para que vivan vidas santas, vidas santas. Esto no ha cambiado. Esto no ha cambiado. Estamos en la iglesia y creo que las mismas amonestaciones y exhortaciones son hasta el día de hoy para nosotros los cristianos, para la iglesia, sí, de que vivamos vidas santas en una iglesia dedicada a Dios como la nuestra, sí, comprometida a seguir lo bueno y huir de lo malo. Creo que esto es hasta el día de hoy en cualquier iglesia evangélica cristiana, o sea, de que debemos de vivir, o sea, con estos valores, ¿sí? Dados en la palabra de Dios, ¿sí? Palabras claves, doctrina. O sea, Pablo exhorta a Timoteo a permanecer fiel a los caminos de Dios y a no seguir otra doctrina. Los ejemplos específicos de los caminos de Dios incluyen una lista de las características que el Señor ha dado para el liderazgo de la iglesia. Entonces, Pablo sigue animando a que Timoteo siga fiel. O sea, podría ser que vendrían momentos en los que, como todo cristiano, a veces no nos desanimamos, pero como que algo nos baja, ¿no? La pila, la energía. Y Pablo anima a Timoteo a seguir. Y eso es lo que tenemos que hacer, los que tengamos un liderazgo, hacerlo con los discípulos, ¿sí? No quiere decir que nosotros como líderes no pasemos por estas cosas. Los líderes, los pastores pasan por estas situaciones. Sin embargo, Timoteo, o sea, está escuchando las instrucciones de su tutor, ¿sí? Ok, ¿ya lo copiaron esto? Sí, ya. Ok. Y dice que hay una sola doctrina, la de los apóstoles, ¿sí? Ok, ¿tienen hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Es pura introducción esto. Más adelante empieza ya donde pueden surgir algunas dudas, preguntas y adelante. Quiero preguntarle si quedó entendido o no. Sí. ¿Sí? Sí, ¿Seguras? sí, Ok. Bueno, al final les vamos a decir cómo vamos a trabajar con las evaluaciones y algunas otras cosas más. ¿Sí? Ok, pues las dejo con mi esposa si no hay alguna pregunta y si hay alguna pregunta, bueno, ella la va a responder. Ok. Ok. Bueno, pues en realidad vamos a continuar, muchachas, con la introducción. Él dio unos puntos, pero ahorita vamos a ver otros puntos que algunos a lo mejor son muy parecidos, pero hay otros que es necesario que veamos. Bueno, pues aquí vamos a ver otros rasgos de lo que es la introducción. Aquí vamos a ver que a primera y segunda de Timoteo también se les dice epístolas pastorales, eh, y el título más común para Timoteo y para Tito son epístolas pastorales. Cuando ustedes escuchen, es que en las epístolas pastorales se refiere a primera y segunda de Timoteo y también al libro de Tito, ¿sí? El libro de Hechos solo llega hasta el viaje de Pablo a Roma. Esto es aproximadamente en el año 61 después de Cristo. Y ahí durante ese tiempo Pablo estuvo bajo arresto domiciliario.
y desde ahí, como estaba sujeto a esta situación, estaba bajo arresto domiciliario, desde ahí él continúa su labor ministerial. No se sabe más de las actividades de Pablo después de su primer encarcelamiento, ¿sí? Y vemos que el libro de Hechos solo llega hasta ese viaje de Pablo a Roma. Ahora, Timoteo fue de nuevo su compañero de viaje y Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para que lo representara. ¿Quién de ustedes podría buscar primera de Timoteo 1:3, muchachos? Yo aquí lo tengo. Ah, si lo puedes leer, por favor. Sí, Primera de Timoteo 1:3. Ajá. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina. Ok, gracias. Ahí dice, como te rogué que te quedases en Éfeso. O sea, eh, Pablo, Timoteo va de nuevo a su compañero de viaje y Pablo deja a Timoteo. Aquí vemos cómo empezando la carta, ¿verdad? Deja a, a Timoteo ahí en la iglesia de Éfeso para que lo represente, ¿sí? Y le dice ahí para que, dice, cuando te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ahí vemos cuál era la intención de Pablo, ¿sí? Ahora dice, cuando Pablo fue por segunda vez en Roma, escribió su segunda epístola a Timoteo poco antes de su martirio, ¿sí? Y me gustaría que alguien buscara segunda de Timoteo 1:8 y, Sí. o- y Ujú. otra que busque segunda de Timoteo 2:9, por favor. Ok, 2:8 Ajá. dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, No, levantando manos es, santas. perdón, segunda de Timoteo 1:8, perdón. Ah, segunda. Ajá, segunda de Timoteo 1:8, porfa. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio. No, 2:8. Sí, sí. Ah, Segunda de Timoteo 2:8, ¿verdad? 1:8, 1:8. 1:8. Sí, Ok. es segunda. Ah, sí, entonces sí era. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, Ajá. preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ok, aquí vemos cómo en esta epístola Pablo se menciona como un prisionero. ¿Sí se dan cuenta donde dice, si, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo? Él aquí ya estaba preso. Ahora, de ahí nos brincamos al 16, ahí mismo, ahí en el 1, segunda de Timoteo 1:16. Ajá, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Ahí está, ahí vemos que él estaba encadenado, o sea, estaba preso, ¿verdad? Por eso vemos cómo Pablo menciona cómo fue prisionero, ¿verdad? Ahora, otra persona que busque ahí mismo, segunda de Timoteo, ahora el capítulo 2 versículo 9, por favor. En el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Ok, gracias. Vemos cómo aquí Pablo se menciona como preso, ¿verdad? Como prisionero aquí en esta epístola, ¿sí? Ahora, Pablo anticipó su muerte y esto lo vemos ahí mismo en segunda de Timoteo. Otra que no haya leído, segunda de Timoteo 4:6, por favor. ¿Ya leyeron todas? ¿Quién falta de leer? Ya leímos, creo. Ah, bueno, ahora sí que es Grima la que la encuentre primero. Ya la tengo. A ver. Y segunda de Timoteo 4:6. 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano.
Ok, gracias. Aquí vemos cómo Pablo anticipa su muerte. Ambas epístolas a Timoteo fueron enviadas a Éfeso, ¿sí? Pablo habría muerto en el año 64 después de Cristo, o algunos dicen que en el 67, pero entre el 64 y el 67 muere Pablo. Y envía a Timoteo a Éfeso, que es la iglesia que se encontraba lo que actualmente es Turquía. Éfeso estaba en lo que ahora conocemos como Turquía. Ahí se encontraba esa iglesia y ahí fue a donde Pablo le envía esas cartas a Timoteo, ¿ok? Ahora, vamos a ver aquí la autoría de las epístolas pastorales. Data de principios, creo que esto lo comentó Alfonso, data de principios del siglo XVIII y la autoría de Pablo ha sido puesta en tela de juicio, considerando aspectos cronológicos, teológicos, de estilo, de organización eclesiástica y de vocabulario. Eh, por todo esto, muchos creen que fue Pablo el que le escribió, por eso algunos dudan, ¿verdad? Estas cartas son dentro de la colección Paulina y son muy semejantes entre sí por su contenido y su forma y constituyen grupo aparte con un carácter muy marcado, ¿sí? Primera, segunda Timoteo y Tito son muy parecidas en su contenido, en su forma, en aspectos que era importante que ellos le ayudaran tanto Timoteo como Tito en esas iglesias para que le ayudasen a resolver situaciones algo parecidas, pero no iguales, ¿verdad? Ahora, eh, vamos a ver, Timoteo, ya Alfonso estuvo hablando hace un rato acerca de Timoteo. Y vemos que en Éfeso a Pablo se le unió Timoteo de regreso a Filipos. Si alguien puede buscar Filipenses 2 versículos 19 al 23, por favor. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviarles luego que yo vea cómo van mis asuntos. Gracias. Sí, aquí vemos que en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, a Pablo se le une Timoteo cuando viene de regreso a Filipos, o sea, lo que es Macedonia, donde estaba esta iglesia, ¿sí? Y aquí vemos que él quiere enviarles a Timoteo. Y dice, al partir hacia Macedonia, Pablo indicó, como acabamos de leer, a Timoteo que permaneciera ahí en Éfeso, que necesitaba urgentemente de su ministerio, como Alfonso comentaba. Él estaba preparado para que le ayudase, puesto que él había estado con él, había sido su discípulo, sabía muy bien, ¿verdad? A pesar de que era joven, no era un neófito en la palabra, a pesar de que era joven, tenía conocimiento y pues necesitaba de su apoyo en ese lugar, ¿verdad? Ahí en Éfeso. Dice, desde Macedonia Pablo escribió una carta a Timoteo que estaba en Éfeso. Esto viene siendo lo que es la primera, perdón, carta, perdón, a Timoteo. ¿Ok? Ahora, aquí vamos a ver si no les tapa ahí la barra de herramientas a ustedes, muchachas. No, Ok, bueno, aquí vemos la carta a Timoteo. El tema son las instrucciones sobre la administración de la iglesia, ¿sí? En la primera de Timoteo. En el capítulo 1
yo hice así como que un resumen o destacando lo más, todo es importante, pero destacando ciertos aspectos en cada uno de los capítulos. En el capítulo 1, Pablo repite su orden de que Tito permanezca en Éfeso para combatir el error de quienes se niegan a aceptar su propia condición pecaminosa a la luz de la santa ley de Dios, en tanto que simulan ser expertos en la ley. ¿Sí? Aquí le dice Pablo que combata el error de quienes se negaban a aceptar que estaban en pecado. ¿Sí? Y aparte de eso, pues simulaban ser expertos de la ley, pero andaban en pecado. Y de hecho, Pablo menciona de los cuales, de los pecadores, yo soy el primero. Es un contraste ahí. Esto es en el capítulo 1. Y vemos que en el capítulo, esto es un resumen, ¿sí? Todo esto es parte de la introducción, no estamos viendo todavía la carta, ¿verdad? Pero en el capítulo 2 de Primera de Timoteo vemos que Pablo da instrucciones con respecto a la adoración pública. Pablo menciona que se debe orar por todos los hombres, tanto los hombres como las mujeres deben de venir preparados espiritualmente para para la adoración y para la oración, ¿verdad? Como ya lo sabemos. En el capítulo 3 vemos que Pablo da indicaciones sobre los cargos y funciones de la iglesia. Todo esto Pablo se lo está encargando a Timoteo. Y en el capítulo 4 vemos cómo Pablo advierte contra la apostasía y da instrucciones a Timoteo sobre la manera de tratar con ella. Esto es de lo que habla la parte central de cada capítulo, ¿sí? En el capítulo 5 vemos que Pablo da instrucciones sobre grupos específicos y sobre personas en particular. Por ejemplo, habla los más ancianos, habla de los más jóvenes, a las más ancianas, las jovencitas, etcétera. O sea, da instrucciones específicas a este grupo a cada grupo de estas personas en particular, ¿verdad? ¿Sí puedo pasar a la siguiente diapositiva o están anotando? Ya, está bien. Ya. ¿Ya? Ok, gracias, Abigail. Ok, pregunto porque sí es algo de información y sobre todo que es muy importante que sepamos que tengamos la idea de lo que habla cada capítulo. En este caso es Primera de Timoteo. Ahora, prácticamente aquí, por eso puse instrucciones sobre la administración de la iglesia, ¿ok? Ahora, aquí vemos que Pablo habla acerca de la sana doctrina, ¿sí? En segunda de Timoteo el tema viene siendo la sana doctrina. En el capítulo 1 le dice a Timoteo, aférrate a ella o sea, refiriéndose a la palabra, aférrate a ella como lo hicieron Loida y Eunice, o sea, su mamá y su abuela, como lo hago yo, como lo hizo Onesíforo, que ya lo leímos por ahí. Y en el capítulo 2 de Segunda de Timoteo, Pablo le dice, enséñala. Esto trae gran recompensa, porque el Evangelio tiene un contenido glorioso. Las vanas disputas no sirven para nada. Y qué enseñanza, ¿verdad? De hecho, pues ya lo vamos, todo esto que estamos viendo aquí, perdón, a grosso modo, lo vamos a ir viendo ya con detenimiento, ¿verdad? Yo nada más estoy pasando como un resumen o la idea central de cada capítulo. En el capítulo 3 de Segunda de Timoteo, Pablo le dice, permanece en ella, o sea, en la palabra, sabiendo que surgirán enemigos, pero que ella está fundamentada en las escrituras. Ahí me fue un doble L, ¿sí? Permanece en la palabra. Y en el capítulo 4 dice acerca de la palabra, predícala
a tiempo y fuera de tiempo. Sigue fiel, ya que yo, Pablo, estoy a punto de partir. ¿Se acuerdan que lo acabamos también de leer hace ratito? ¿Sí? Bueno, ustedes me dicen cuando ya la pueda cambiar. Ya. ¿Ya? ¿Qué? Gracias, Abigail. Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de Tito. Desde Macedonia, Pablo, ahí me comí una S, perdón. La hice a medianoche, perdón. Desde Macedonia, Pablo escribe la carta a Tito. Y después de ser liberado de su primer encarcelamiento por parte de Roma, y quizá mientras estaba en camino a Asia Menor, Pablo dejó a Tito en la isla de Creta para que completara la organización de sus iglesias. ¿Alguien quiere buscar Tito 1:5, por favor? Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses a ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ok, gracias. Muy bien, aquí dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces aquí vemos cómo Pablo le dice a Tito que vaya y que por favor organice esta iglesia. Yo quisiera hablarles un poquitito más de Tito antes de avanzar. Tito era un gentil, como decía este Alfonso. Él era un griego. Me gustaría que alguien más buscara Gálatas 2:3, por favor. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ok, gracias. Aquí vemos cómo Tito era un gentil, era un griego, ¿verdad? Y que vemos cómo no se necesitaba la circuncisión para ser salvo, ¿sí? Ahí vemos dos cosas. Ahora vemos cómo ahí mismo, bueno, si alguien está en Tito, que lea los versículos 3 y 4. Tito 1, 3 y 4. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Ok, gracias. Bueno, aquí está, la carta está por capítulos y está por versículos, pero si nosotros la leemos así de corrido, como si fuera una carta, y lo leemos todo corrido, 3 y 4, diría así, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador a Tito. O sea, a Tito, verdadero hijo común en la fe. O sea, a su debido tiempo manifestó su palabra Dios, ¿verdad? Por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador a Tito. O sea, él fue convertido por Pablo, ¿sí? Fue su discípulo también. Aparte de Timoteo, es Tito. Y si alguien busca, por favor, otra que busque, 2 Timoteo 4:10, por favor. 2 Timoteo 4:10. ¿Yo lo puedo leer? ¿Sí? ¿Sí lo tienes, por favor? 4:10. Ujú. Porque Demas, que me ha desamparado amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Tito fue a Dalmacia. Dalmacia, fíjese, es lo que antes era Yugoslavia y al desaparecer Yugoslavia, ahora se llama Serbia. Se llama Serbia y Montenegro, aunque ya se independizaron por ahí, pero viene siendo lo que era antes Yugoslavia y que ahora se llama Serbia, ¿sí? Ahí
es donde se menciona y se sitúa a Tito por última vez en la Biblia. ¿Ok? Ahora, vamos a ver el tema de Tito, el tema de la carta. Eh, Pablo le da instrucciones para promover el espíritu de santificación, ¿sí? Ay, aquí, a ver, permítanme tantito. A ver, permítanme. Ay, ok. Bueno, lo voy a tener que presentar de esta manera para poderles leer, porque no alcanzo yo a leer. En el capítulo 1, Pablo habla acerca de la vida congregacional, ¿sí? Pablo menciona que en cada ciudad deben elegirse líderes bien calificados. La razón, Creta, esta iglesia de Creta estaba ubicada en lo que viene siendo el sur de Grecia en la actualidad. Creta no es escasa en personas de mala reputación que deben ser firmemente reprendidas. Este tema del capítulo 1, Pablo le dice, por favor, pon orden. Tito era una persona que tenía esa capacidad de mediar situaciones, de mediar cuando había un conflicto, ¿sí? Dios le había dado esa gracia a Tito. Y en el capítulo 1 vemos así de entrada, ¿verdad? Que deben elegirse líderes bien calificados porque había líderes o había personas que tenían mala reputación y que tenían que ser reprendidos, ¿ok? Ahora, el capítulo 2. En el capítulo 2 le da instrucciones en la familia y en la vida individual. Todas las clases de individuos que componen el círculo familiar deben conducirse de tal forma que con su vida adornen la doctrina que profesan, o sea, que den testimonio con su vida. La razón, la gracia de Dios ha aparecido a todos para santificación y para una gozosa expectativa en la venida del gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos cómo Pablo está dando en términos generales, hasta ahorita que vamos viendo el 1 y el 2, está hablando acerca de la santificación. En el capítulo 1, en la congregación, y en el capítulo 2 vemos que en la vida familiar y en lo individual. Y en el capítulo 3 le da instrucción de que en la vida social los creyentes deben ser obedientes a las autoridades y amables para con todos. Deben evitar las contiendas necias y las personas que causan divisiones deben de ser rechazadas. Fíjense, vemos, esto es ahora sí que cuando en la vida social, pues cuando nos conducimos fuera de casa, digo, fuera de la casa, fuera de lo que es la iglesia, como cuando estamos con nuestras amistades que no son cristianas, como cuando estamos en las personas que trabajan, ¿verdad? O cuando estamos así con los vecinos, personas que no son cristianas, debemos de cuidar nuestra vida, nuestro testimonio, ¿verdad? Fíjense en qué áreas Pablo le pide a Tito que trabaje en esta congregación de Creta, en lo que es dentro de la iglesia, en lo que es en la familia, en el seno familiar, en lo individual, pero también cuando estamos fuera de casa, ¿verdad? En la vida social. Y pues finalmente se dan instrucciones con respecto a los mensajeros itinerantes del reino y a los creyentes en general, ¿sí? Todo esto se ve en lo que es la carta de Tito. Es una carta muy breve, pero le da instrucciones muy específicas para esta iglesia de Creta que tenía estas necesidades. ¿Cuál era la necesidad? ¿Cuál era esa necesidad?
era la de promover el espíritu de santificación. Había que recalcar la santificación en estas tres áreas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario, muchachas? ¿Queda claro? Queda claro, ¿verdad? Sí, De hecho, vamos bien. sí, de hecho, más adelante vamos a ver un poquito más de Tito y la verdad, estas cartas fueron escritas para la iglesia de Éfeso y para la iglesia de Creta, pero eso no quiere decir que no estén indicadas para la iglesia universal de Cristo aquí en la tierra, ¿verdad? Era necesaria para Éfeso, fue necesaria para Creta, pero también es necesaria para cada una de las congregaciones que hay en este mundo, ¿sí? No nada más fueron para esa época. El Señor las dejó, el Espíritu Santo las dejó, porque Él sabía que íbamos a tener esa necesidad, como esto último que acabamos de ver en Tito, ¿verdad? Pues que los líderes tienen que andar en santidad, tienen que dar testimonio, nosotros como creyentes en nuestra familia, ¿verdad? Nuestros hijos nos ven, nos escuchan, nosotros les predicamos a ellos con el ejemplo, con el testimonio, ¿sí? Y menciona que también en lo individual, o sea, en lo individual, yo, aunque nadie me vea, yo tengo que tener temor, ¿verdad? No me verá nadie, pero el Señor sí. O sea, habla de promover la santificación, la santidad, y también fuera de lo que es la iglesia, fuera de lo que es el seno familiar, esa instrucción que fue dada para Creta es también para nosotros, es también para... ¿dónde estás tú, Abigail? ¿En qué iglesia estás? ¿Fuera de aquí? No, es en una iglesia que está en Tamoz, Veracruz. Ah, bueno. Sí. Esa misma carta de Tito es para Tamoz, Veracruz. Para aquí, primeramente para aquí en Madero, donde nos congregamos, pero también es para Tamoz, también es para el centro de Tampico, Pati, y también es para Río Verde, San Luis Potosí, o sea, chequense, Madero, Tampico, Veracruz y San Luis. Es de una manera universal, ¿verdad? Cada iglesia, si ustedes ahorita analizan, cada iglesia necesitamos esas instrucciones, necesitamos esas indicaciones que se promueva la santificación. Y como lo vimos también en Timoteo, ¿no? Con Timoteo son, este, ¿cómo dicen? ¿Cómo dicen los tamales de chile, de queso, de puerco, de Mole todo? de queso picadillo. Ándale, de todo, ahí abarca muchos temas, pero si observamos todos los puntos que vimos ahorita, así de una manera rápida, los temas centrales, pues también se aplica para Madero, para Tampico, para San Luis y para Veracruz también. O sea, fueron en su momento para esas iglesias, pero el Señor nos las deja porque Él sabía que también nosotros íbamos a necesitarlas. Y precisamente hace rato hablábamos mi esposo, mi hijo y yo, em, que cómo la maldad se ha multiplicado en este tiempo, en este tiempo que nos está tocando vivir, ¿verdad? Vemos cada día la maldad se multiplica más y es ahí donde entra Tito y dentro de la iglesia hay problemas como los que se ven en Timoteo, que fueron para esa época, pero ahorita estamos peor, yo creo, mencionábamos hace rato, estamos peor que en esa época. En esa época no había pornografía, ahorita ya la tenemos, ¿sí? Y así nos vamos, ahorita estamos peor que lo que estuvo, yo creo, Creta y lo que estuvo la iglesia de Éfeso. Pero aquí estamos por la gracia de Dios, ¿verdad? Aprendiendo más de Él, ¿verdad? Bueno, amadas, pues me pasé 2 minutos, pero era necesario ver esos detallitos, ¿verdad? Ya entramos en tema ya la próxima semana y pues vamos a orar para despedirnos. No quiero robarles más de su tiempo, ¿sí? Vamos a orar. Pues Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias, Señor, por tu infinito amor, Señor. Padre, te damos gracias por tu fidelidad, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Yo te doy gracias por la vida de cada una de mis hermanas, Señor. Las bendigo en tu nombre, Señor.
y ponemos delante de ti, Señor, este curso, Señor, esta materia, Señor, la materia de epístolas pastorales, Señor. Oramos, Señor, que tú hables a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu, Señor. Habla, Padre, que tus siervos escuchan, Señor. Y oramos, Señor, que en cada una de las clases, Señor, salgamos todos ministrados, Señor. Salgamos con esa palabra rema, Señor, que tú tienes para nuestra vida, Señor, a través de cada una de las clases de primera, segunda Timoteo y de Tito, Señor. Oro, Señor, que tú también bendigas la materia de los miércoles, Padre, que bendigas al maestro, Señor, y a cada uno de los alumnos, Señor. Bendice a Pepe, a su esposa, Señor. Y Padre, oramos por Perla, que por alguna causa se desconectó. Bendícela. Oramos que esté la próxima semana, Señor, con nosotros. Y oramos que mientras durmamos, Señor, tú nos sigas hablando y ministrando, Señor, a través de sueños, a través de visiones, a nuestro espíritu, Señor. Todo esto te lo rogamos, Padre, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén.